Mi padre volvió a casa con otra mujer y 3 niños. Entraron en nuestra casa como si nada. Mi madre se desmayó. Entonces le dije: saca tus cosas de mi casa ahora mismo. Dejo de pagarlo todo. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y jamás imaginé que llegaría el momento en que tendría que echar a mi propio padre de mi casa. Pero así es la vida, siempre sorprendiéndonos con situaciones que nunca creímos posibles. Todo empezó hace 8 años, cuando compré esta casa. Era un lugar sencillo, pero acogedor, con 3 habitaciones, un pequeño jardín y suficiente espacio para vivir de manera cómoda. Trabajé incansablemente durante años, sacrificando muchas cosas, para poder ahorrar lo necesario. Tenía 24 años cuando firmé los papeles de la propiedad y ese día sentí que había logrado algo grande, algo que realmente era mío. La casa llevaba mi nombre. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón representaba el esfuerzo que había invertido. En ese entonces, mis padres vivían en un apartamento alquilado que ya se estaba deteriorando. Las paredes estaban mojadas, el techo goteara con la lluvia, y el dueño del lugar era un tipo insoportable que subía el alquiler cada 6 meses. Mi madre, siempre tan dulce y sacrificada, ponía a la familia por encima de todo, pero sufría en silencio. Mi padre trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos, pero su sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Cuando les conté que había comprado una casa, pude ver cómo se les iluminaban los ojos. Mi madre me abrazó con lágrimas, feliz de ver que su hijo había alcanzado algo tan importante. Mi padre, sin embargo, reaccionó de forma distinta. Me dio una palmada en el hombro y me dijo: bien hecho, hijo. Ahora sí eres un hombre de verdad. Algo en su tono no me gustó, pero no supe identificar qué era en ese momento. Con el tiempo, lo entendería. Finalmente, mis padres se mudaron conmigo. Dijeron que sería temporal, hasta que lograran ahorrar para su propia casa. Yo los recibí encantado. Eran mis padres, después de todo. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Mi madre se encargaba de la limpieza y de la cocina, algo que me vino bien, ya que mis jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Mi padre seguía en la tienda, pero cada vez se quejaba más de lo duro que era su trabajo y lo poco que ganaba. Yo me encargaba de todas las cuentas de la casa: la hipoteca, el agua, la electricidad, el gas, el internet, los impuestos, todo salía de mi sueldo. Al principio, mi padre prometió que contribuiría con algo, pero ese dinero nunca llegó. Cada vez que le preguntaba, siempre tenía una excusa: que había tenido gastos médicos, que el coche necesitaba reparación, que tenían que comprar medicinas para mi madre. Con el tiempo, las solicitudes de dinero se hicieron más frecuentes y grandes. Un día, me dijo: Carlos, necesito 200, en plena semana. ¿Para qué?, le pregunté, tratando de no sonar desconfiado. Tengo unos gastos que cubrir. ¿Necesitas que te detalle cada cosa que hago con mi dinero? Soy tu hijo, no un extraño pidiéndome limosna. Y, una vez más, acababa dándole el dinero porque era más fácil que enfrentar su mal humor o sus comentarios irónicos. No quería crear conflictos en casa, sentía que de alguna manera era mi responsabilidad como hijo ayudarlos. Pasaron 2 años, luego 3. Lo que originalmente había comenzado como un acuerdo temporal se había convertido en una situación permanente. Mis padres ya no mencionaban mudarse. De hecho, cuando tocaba el tema, mi padre simplemente cambiaba de conversación o se ponía incómodo. Las solicitudes de dinero de mi padre se volvieron cada vez más extrañas. Ya no eran esos $200 ocasionales, sino 500, 700, e incluso 1000 en algunas ocasiones. Y nunca me daba una razón clara de por qué necesitaba esas sumas. Es para un negocio, me respondía de manera vaga. ¿Qué tipo de negocio?, le insistía yo. Uno que también te va a beneficiar cuando empiece a dar frutos. Confía en mí, hijo. Soy tu padre. Siempre he sabido cómo manejarme en la vida. Eso era una mentira. Mi padre nunca había sido bueno con el dinero. Siempre habíamos vivido al límite cuando yo era niño. Siempre había deudas, problemas financieros y muchas dificultades económicas. Pero yo quería creer que esta vez era distinto, que quizás realmente estaba trabajando en algo que mejoraría su situación. Luego comencé a notar otros detalles raros. Mi padre salía mucho más de lo normal. Decía que era por el trabajo, que le habían dado turnos extras o que tenía que hacer visitas a clientes. Pero cuando llamaba a la tienda donde se suponía que trabajaba para hablar con él, me decían que había salido o que ese día estaba libre. Mi madre también había cambiado. Parecía más callada, más triste. A veces la veía mirando al vacío, con una expresión preocupada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre decía que nada,
pero yo podía ver que algo la estaba afectando por dentro. El 15 de marzo llegó, el día en que mi padre cumplía 58 años. Normalmente no hacíamos grandes celebraciones, tal vez una cena especial en casa o ir a un restaurante sencillo. Pero ese año mi padre insistió mucho en que quería hacer algo diferente para su cumpleaños. Este año quiero celebrar a lo grande, me dijo unos días antes. Quiero reunir a la familia, a los amigos. Quiero hacer una comida especial aquí en casa. Acepté, aunque me pareció raro porque mi padre nunca había sido de hacer celebraciones grandes. Mi madre parecía nerviosa con el plan, pero no dijo nada en contra. El 15 de marzo me levanté temprano. Había pedido el día libre en el trabajo para poder ayudar con los preparativos. Mi madre ya estaba en la cocina desde las 6 de la mañana, preparando comida. Había hecho su especialidad, un guiso de carne delicioso, y estaba horneando un pastel de chocolate. ¿A cuántas personas espera papá?, le pregunté mientras le ayudaba a pelar papas. No lo sé exactamente, respondió sin mirarme a los ojos. Tu padre no me ha dado una lista clara. Eso también era raro, pero traté de no pensar mucho en ello. Tal vez solo había invitado a algunos compañeros del trabajo y algunos amigos del barrio. Mi padre salió temprano, diciendo que tenía que recoger algunas cosas para la celebración. Las horas pasaron. El mediodía llegó y pasó. La comida estaba lista. La casa estaba limpia y decorada con algunos globos y carteles de feliz cumpleaños que yo había comprado. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, escuchamos un coche estacionarse frente a la casa. Mi madre y yo nos asomamos a la ventana, esperando ver a mi padre salir con algunas botellas de refresco o tal vez un pastel adicional. Lo que vimos nos dejó congelados. Mi padre bajó del coche, pero no venía solo. Estaba acompañado de una mujer que nunca habíamos visto, de unos 40 años, con el cabello teñido de rubio y vestida con ropa bastante ajustada. Detrás de ella bajaron 3 niños, 2 varones y una niña, que parecían tener entre 6 y 12 años. ¿Quiénes son?, susurré, sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. Mi madre no respondió. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la cortina. La puerta principal se abrió. Mi padre entró con esa sonrisa que ya conocía bien, la misma que ponía cuando estaba a punto de dar una noticia que consideraba importante. «Familia», exclamó con entusiasmo. «Vengan, quiero presentarles a alguien muy especial». La mujer rubia entró detrás de él, seguida de 3 niños que miraban curiosos a su alrededor. Yo me quedé completamente paralizado en medio de la sala. Mi madre salió de la cocina, limpiándose las manos con el delantal, con una expresión de total desconcierto. «Ella», dijo mi padre, poniendo su brazo alrededor de los hombros de la mujer, «es Isabel. Y estos son mis hijos, Alejandro, Miguel y Lucía». El silencio que siguió fue tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, y el latir de mi propio corazón que parecía retumbar en mis oídos. «¿Tus hijos?», repetí, sintiendo que la palabra sonaba rara en mi boca. «Sí», respondió mi padre, como si me estuviera contando lo que vamos a cenar. «Carlos, tenemos que hablar. Mira, durante los últimos 10 años he estado formando otra familia. Isabel y yo nos conocimos en un viaje de trabajo hace tiempo y, bueno, las cosas fluyeron de forma natural. Estos 3 hermosos niños son el resultado de nuestro amor». Mi madre se tambaleó. Vi cómo sus piernas cedían ante esas palabras. Corrí hacia ella justo a tiempo para sostenerla antes de que cayera al suelo. «Mamá», grité, sintiendo como el pánico invadía mi pecho. «Mamá, quédate conmigo». Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Su respiración era errática y superficial. Se había desmayado por el impacto de lo que acababa de escuchar. «Llama a una ambulancia», le grité a mi padre, pero él solo se quedó ahí, parado, con una expresión de molestia en su rostro, como si mi madre hubiera estropeado su gran momento. «Está bien, solo está siendo dramática», dijo con un tono que me hizo hervir la sangre. «Denle un poco de agua y se recuperará». Con cuidado, la llevé al sofá, sosteniéndole la cabeza. Sus ojos empezaron a enfocar lentamente, y cuando vio a mi padre aún ahí parado, con esa mujer y esos niños, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Cómo pudiste?», susurró con voz quebrada. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Mi padre suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa, no con la mujer con la que había estado casado durante más de 30 años. «No seas melodramática, María», dijo. «Estas cosas pasan. La vida es complicada. Ahora que todo está claro, podemos vivir todos juntos como una familia feliz y grande». Fue en ese momento cuando todo encajó en mi cabeza.
Todo ese dinero que me había pedido durante años, las extrañas ausencias, las mentiras sobre el trabajo. Todo había sido para mantener a esta otra familia. Me levanté del sofá, donde estaba arrodillado junto a mi madre. Sentí que la rabia comenzaba a hervir en mí, una rabia que había guardado durante años, en todas esas ocasiones que había tragado mis dudas y frustraciones para no causar conflictos. ¿Vivir todos juntos?, repetí, mi voz temblando de furia contenida. ¿Aquí, en mi casa? Bueno. Sí, respondió mi padre, con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Por eso quise que fuera en mi cumpleaños. Es mi regalo especial, que toda la familia esté junta bajo el mismo techo. Isabel y los niños necesitan un lugar estable, y esta casa es lo suficientemente grande. Isabel, al menos, tuvo la decencia de verse incómoda. Los niños se quedaron callados cerca de la puerta, claramente sintiendo la tensión en el ambiente, aunque sin entender del todo lo que estaba pasando. ¿Lo suficientemente grande? Mi voz subió de volumen. Tu casa, dijiste tu casa. Bueno, vivo aquí, ¿no?, respondió mi padre, y por primera vez detecté un tono defensivo en su voz. Vives aquí porque yo te lo permití, dije, avanzando un paso hacia él. Esta casa es mía, está a mi nombre. Yo pagué cada centavo de la hipoteca. Yo pago el agua, la luz, el gas, el internet, los impuestos, todo. Y durante años, te he dado dinero extra cada vez que me lo pedías, sin hacer preguntas, confiando en ti como un idiota. Soy tu padre, es tu deber. No lo interrumpí, mi voz resonó en toda la casa. Mi deber era ayudarte cuando lo necesitaras, no financiar tu infidelidad, no pagar por tus mentiras. No mantener a una familia secreta que construiste a espaldas de mamá y mía. Mi madre, que había logrado sentarse en el sofá, secándose las lágrimas con el delantal, me miraba con una mezcla de dolor y orgullo, como si finalmente alguien estuviera diciendo lo que ella había callado por tanto tiempo. Carlos, baja la voz, dijo mi padre, mirando nerviosamente a los niños. No hagas una escena frente a ellos. No haga una escena, me reí amargamente. No haga una escena. Tú llegas a mi casa con tu amante y tus hijos ilegítimos, le rompes el corazón a tu esposa en tu propio cumpleaños y me dices que no haga una escena. Estos niños son tus hermanos, dijo él, tratando de suavizar su tono. Son familia. ¿No te importa la familia? La familia no se traiciona, respondí con firmeza. La familia no miente durante años. La familia no usa y abusa de la generosidad de otros para mantener secretos sucios. Isabel, finalmente, habló con voz temblorosa. Yo no sabía que él todavía vivía con su esposa. Me dijo que estaban separados hace años, que solo mantenían contacto por ti. Me mintió a mí también, añadió. Mi padre la fulminó con la mirada. Isabel, cállate. No ayudas. No, levantó la voz ella. No voy a callarme. Me prometiste que tendríamos una casa, que viviríamos juntos como una familia de verdad. Me dijiste que solo necesitabas tiempo para arreglar las cosas. Me traes aquí, a la casa donde vives con tu esposa, y esperas que todos simplemente lo aceptemos. Papá, le dije tratando de mantener mi voz firme, te voy a decir esto una sola vez. Tú, esa mujer y esos niños, van a salir de mi casa ahora mismo. Y no solo eso, se acabaron las transferencias de dinero. Se acabó que yo pague tus cuentas. Se acabó todo. No puedes hacer eso, respondió él, y por fin pude notar un claro pánico en su voz. Soy tu padre. Me debes respeto. Me debes. No te debo nada, lo interrumpí. Te he dado todo durante años. Te di un techo, comida, dinero cuando lo pedías, sin cuestionar nada. Y todo este tiempo, estuve usando mi generosidad para sostener tu mentira, para traicionar a mamá, para traicionarme a mí. Mi madre, que se había levantado del sofá, aunque aún tambaleante, se acercó a mi padre. Por primera vez en mi vida, la vi enfrentarse a él con una rabia real. 10 años, dijo, su voz temblando pero firme. 10 años con esta mujer, y tuviste el descaro de traerla aquí, a la casa de nuestro hijo, en tu cumpleaños, como si fuera un regalo. María, si me dejas explicar. ¿Explicar qué?, gritó ella, y lo hizo de una manera que nunca imaginé escucharla. ¿Explicar cómo me has mentido durante 10 años? ¿Explicar cómo has usado el dinero de nuestro hijo para mantener a tu otra familia? ¿Explicar por qué pensaste que era aceptable humillarme de esta manera? Te volviste aburrida, soltó él de repente, y esas palabras cayeron sobre mí como una bomba. Siempre con tu misma rutina. Siempre igual.
Isabel es diferente. Ella me hace sentir vivo. Mi madre lo abofeteó sin pensarlo. El sonido de la bofetada retumbó en la sala como un disparo. Isabel se llevó una mano a la boca, y mi padre se quedó allí con la mejilla roja y una expresión de total sorpresa. Vete, dijo mi madre, con voz temblorosa pero decidida. Vete ahora mismo y nunca vuelvas. Él recogió sus maletas con rabia contenida. Isabel ya había salido con los niños, esperándolo en el carro. Cuando mi padre llegó a la puerta, se dio la vuelta una última vez. Te vas a arrepentir de esto, dijo, su voz temblando. Vas a necesitarme algún día y no voy a estar ahí. Voy a dormir tranquilo con esa certeza. Respondí y cerré la puerta de golpe. Escuché el coche arrancar y alejarse. Solo entonces, me permití respirar profundamente. Mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte en mi pecho, pero había una sensación extraña de alivio. Me giré y vi a mi madre, de pie en medio de la sala, aún con el delantal puesto, las lágrimas corriendo en silencio por su rostro. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza. Lo siento mucho, mamá, susurré. Lo siento por no darme cuenta antes. Lo siento por haberte expuesto a esto. No es tu culpa, hijo, respondió ella, su voz ahogada contra mi hombro. Nunca fue tu culpa. Yo sabía que algo no andaba bien. Lo sentía en mi corazón, pero tenía miedo de enfrentarlo. Tenía miedo de lo que descubriría si empezaba a hacer preguntas. Nos quedamos abrazados así por varios minutos, rodeados por los globos de cumpleaños, que ahora parecían una cruel burla. La comida que mi madre había preparado con tanto cariño seguía allí, intacta y fría, en la cocina. Los días siguientes a la expulsión de mi padre fueron extraños. La casa se sentía diferente, más tranquila, pero también más vacía. Mi madre pasó mucho tiempo en silencio, procesando todo lo que había vivido en su matrimonio, que ahora resultaba ser una mentira. Tomé unos días libres del trabajo para quedarme con ella, asegurándome de que no estuviera sola con sus pensamientos. Durante esos días, mi teléfono no paraba de sonar. Era mi padre, llamando una y otra vez. Al principio bloqueé su número, pero luego comenzó a llamar desde números que no reconocía. Dejaba mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Carlos, necesitamos hablar. No puedes simplemente cortarme así. Hijo, soy tu padre. No puedes darme la espalda así. Estoy en una situación difícil. Necesito dinero urgente. Solo esta última vez, te lo prometo. ¿Vas a dejar que tu padre se quede en la calle? ¿Es esa la clase de persona que eres? Borré cada mensaje. Todos eran lo mismo, manipulación, culpa, exigencias disfrazadas de súplicas. No iba a caer en su juego una vez más. 2 meses después de echar a mi padre de la casa, supe lo que había sucedido con él. Al parecer, Isabel lo había dejado, junto con los 3 niños. Sin el dinero que yo le enviaba cada mes, mi padre no pudo seguir manteniendo a esa familia. La verdad de sus mentiras finalmente lo alcanzó, y Isabel, al darse cuenta de que no tenía los recursos que le había prometido, decidió irse y alejarse de él para siempre. Ahora mi padre trabajaba llenando tanques de gasolina y limpiando parabrisas para poder sobrevivir. Vivía en un cuarto alquilado en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, un lugar pequeño y deteriorado donde apenas podía cubrir el alquiler. Los días de comodidad, de tener un hogar seguro y comida en la mesa, ya quedaban atrás. Todo por su egoísmo, sus mentiras, su traición. Cuando me enteré de esto, sentí una mezcla rara de emociones. No era exactamente satisfacción, pero tampoco era compasión. Era más bien una confirmación de que todo tiene consecuencias. Mi padre había construido su vida sobre mentiras, había usado mi generosidad para sostener su doble vida y ahora estaba pagando el precio por sus decisiones. Mi padre intentó ponerse en contacto conmigo varias veces después de eso. Llamadas desde números desconocidos que jamás contesté. Mensajes de voz desesperados que borré sin siquiera escucharlos. Incluso trató de presentarse en mi casa otra vez, pero cuando lo vi acercarse, cerré la puerta con seguro y no respondí al timbre. No tenía nada que decirle. No había palabras que pudieran arreglar lo que había roto. Cuando mi madre se enteró de la situación de mi padre, simplemente asintió con resignación. No mostró alegría por su sufrimiento, pero tampoco sintió lástima. Ella también había cerrado ese capítulo de su vida. Hizo su elección. Fue todo lo que dijo. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Y tenía toda la razón. Mi padre había elegido la mentira en lugar de la honestidad, la traición sobre la lealtad, su satisfacción personal sobre el bienestar de su familia. Y ahora, solo y sin recursos,
Vivía la vida que sus propias decisiones le habían dado. Mientras tanto, mi madre y yo habíamos ganado algo invaluable: paz mental, libertad emocional y la oportunidad de construir nuestras vidas sin el peso de los secretos y las mentiras. Habíamos ganado la capacidad de confiar en nuestro hogar como un lugar seguro. Habíamos ganado la certeza de que estábamos rodeados solo de honestidad y amor genuino. Eso, al final del día, tiene más valor que cualquier cosa que hayamos perdido en el camino. Suscríbete para más historias diarias.